Buenas tardes. Agradeciendo mucho la invitación del instituto y la presencia de ustedes hoy acá. Repito, mi nombre es Daniel Botero García, yo soy el autor del libro Los Cuentos de Enaro, que es el que vamos a estar hoy presentando. Soy docente de lengua castellana de bachillerato allá en Envigado, en un colegio que se llama El Salado. Soy también docente de inglés en la Universidad de Envigado y soy docente de la maestría en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, muchas gracias, me complace mucho ver este público tan joven y tan nutrido, con gente tan interesada en estos asuntos, porque lo que nos convoca hoy es realmente el lanzamiento de un libro muy interesante. Es un libro que hace un planteamiento un poquitico atípico y un poquitico distinto para las expectativas del lector moderno. Estamos presentando una colección de cuentos que se llama Los Cuentos de Enaro, producido por el Fondo Editorial de la Institución Universitaria de Envigado. ¿Y por qué digo que es una situación especial y atípica? Porque estamos ya avanzado el siglo XXI y estamos presentando un libro que recoge lo mejor de la tradición oral de esa Antioquia campesina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto podría parecer anacrónico, podría parecer avejentado, podría parecer demasiado antiguo. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a la experiencia de lectura de un libro como estos, descubre con gran satisfacción, con gran placer, una de las cosas que teníamos perdida, que es esa fascinación por lo oral, esa fascinación por la conversación, esa fascinación por contar historias que nos mantengan congregados en torno a una cocina, en torno a la figura de un mayor, en este caso un abuelo, que nos cuente unas historias que de pronto no conocemos, pero que tenemos incorporadas en ese cerebro antiguo que llaman el paleocerebro, en esa parte oculta de la conciencia del inconsciente colectivo, donde tenemos esas miles de historias que nos preceden, esas miles de historias que fueron de nuestros abuelos, de nuestros papás, de todos esos campesinos, de toda esa gente antigua que colonizó todas estas montañas de la colonización antioqueña. Entonces es muy llamativo que este libro, que no tiene nada que ver con violencia, aunque tenga actos violentos, que no tiene nada que ver con situaciones modernas que conocemos como espionaje, como narcotráfico, como sicariato, como terrorismo, como todas esas cosas que alimentan la literatura moderna. Este libro es encantador porque recupera muchas cosas dormidas que tenemos adentro, que es el arte de contar historias. Entonces quiero que el autor nos cuente, mediante una conversación en la cual ustedes pueden participar, que nos cuente primero el título del cuento. El título del libro se llama Los Cuentos de Enaro. Inicialmente, cuando uno se enfrenta a eso, no le queda como claro qué es Enaro. Entonces Daniel nos va a contar de dónde surge la motivación para el título que escogió para la colección de cuentos. Muy bien, muchas gracias, Emilio. A ver, el nombre del personaje que vincula todos los relatos proviene de una locución en latín que es enarrare. Es una raíz que luego se convertiría en nuestro verbo narrar. Así que este personaje se llama Enaro porque es que la esencia del personaje es la narración. Quien vaya conociendo la obra, que obviamente esto es una invitación para que se acerquen a ella, quien vaya conociendo la obra se dará cuenta que es un viejito que habita un pueblo, que es este pueblo de Monteverde, un pueblo ficcionado en donde pasan un montón de situaciones. Monteverde es un pueblo que es todos los pueblos y Enaro es un narrador que viene siendo todos los narradores. Desde primerazo aquí hay un llamado de alerta. A mí me encanta ver aquí juventud de colegio, porque esto mismo que les voy a decir es lo que yo digo en el colegio, en el salón, en clase. Se nos están acabando los narradores y se está acabando quien escucha a los narradores. Hay que poner a hablar a esos mayores de la casa, porque cuando ellos nos falten solo nos van a quedar sus historias. Enaro personifica esos mayores de nuestras casas. Es muy interesante cuando descubrimos este narrador, que es una persona que privilegia la conversación. ¿Y por qué me llama tanto la atención? Hace 15 días estuvimos en una reunión
y estuvimos alrededor de 6 familias. Los padres de familia nos fuimos para la piscina, nos pusimos a conversar, nos pusimos a tomar trago y los muchachos más jóvenes se quedaron todos en una sala conversando. Digo yo conversando. En realidad todos estaban cada uno pegado al celular y había en esa sala, había como alrededor de 12 o 13 muchachos entre niños y adolescentes y en un silencio total, ninguno hablaba. Estaban todos leyendo lo que decía cada uno en su celular y me decía una sobrinita que estaba hasta chateando con la que estaba sentada al frente. O sea, estando mirándose frente a frente y ella estaba chateando. Entonces eso es muy sintomático y muy llamativo. Este libro plantea todo lo contrario. Este libro plantea ese regocijarse con las historias. Como decía el autor, es una estructura más bien simple y tranquila desde el punto de vista de la estructura, pero de ahí para atrás se abre todo un universo. Entonces, lo primero es que está planteado en un pueblo que se llama Monteverde, y eso es muy interesante porque mucha gran literatura ha recuperado el entorno de tener una gran población para aunar las narraciones, lo que pasa con Macondo, lo que pasa con Comala, con Juan Rulfo, lo que pasa con Santa María, con Onetti, que han decidido poner y vincular todas las narraciones en un pueblo, en un entorno. En este caso, él explicó muy bien, Monteverde son todos los pueblos que conocemos de Antioquia, montañeses, montañeros y del Viejo Caldas. Estando ya ubicados en Monteverde, que como su nombre lo dice es un monte, y ahí están las casas campesinas, tenemos un personaje que cruza todos los cuentos, que es Enaro. Enaro él lo vincula como si fuera el abuelo, y es un hombre de una picaresca impresionante que empieza a contar, refiriéndose a la antigüedad de su vida, empieza a contar historias. ¿Y de qué habla esta gente? Habla de cosas muy interesantes. Por ejemplo, el imaginario mágico y metafísico que plantea cuando habla de los duendes, cuando habla del Moán, cuando habla de las brujas, cuando habla de todo este tipo de personajes, ¿de dónde surge todo ese imaginario? Bueno, a ver, de hecho en la camiseta hay un pequeño indicio. Dice Monteverde, fundado en 1996. Y yo en 1996 pues, tenía 8 años, pero el pueblo se funda cuando se muere mi abuelo. Porque cuando se muere mi abuelo es que yo descubro el legado tan grande que él me dejó con la palabra. Así que ya cuando Monteverde se hizo letra, yo empecé a pensar, bueno, ¿y este pueblo cuándo se puede considerar fundado? Se fundó en el momento en que mi abuelo se me hizo memoria. Así que muchas de las historias, mucho del imaginario que se comparte en el libro, viene de historias de las que él a mí me contaba. Luego también se terminó de completar con las historias de mi abuela y ya de ahí para allá con las historias de un montón de abuelos que pedí prestados en varias partes de Antioquia y gente con la que yo conversaba en plazas, en parques, en cantinas de pueblos. Hay muchas historias ahí que me han hecho eco a mí toda la vida. Hay una, por ejemplo, que es la del Duende del Barrizal. El Barrizal es un pedacito de Monteverde, es una vereda de Monteverde en donde había una niña que no la habían bautizado y como no la habían bautizado, entonces la gente de la vereda le decía, mucho cuidado, a esa niña hay que bautizarla porque si no la bautizan se le va a aparecer el patas, se la va a llevar el enemigo malo. Y como no la bautizaban, a la niña se la terminó llevando un duende. El hermanito es Enaro, la niña se llama Salve. Lo tremendo de la historia es que esa historia es de mi abuela. Y mi abuela hasta el último de sus días que me contó historias, esta siempre me la contó de la misma manera. A mamita se la robó un duende. Y para mí eso era fascinante, que mamita me contara siempre lo mismo. Entonces cuando yo empecé a estudiar literatura y a mí me decían, pregunte por esas historias que se cuentan de forma oral y entre más parecida sea una versión a la otra es porque algo tuvo de cierto. Entonces para mí, por ejemplo, a mi abuela es la primera persona que yo conozco que se la robó un duende y la única hasta el momento. Yo seguí contando la historia de mi abuela, entonces ya yo asombro a los pelados del colegio cuando les digo, ¿usted no cree en duendes? Imagínense que a la abuela mía la robó un duende y yo arranco a contar esa historia que me contó ella alguna vez. Y así como pasa con esa, pues pasa con un montón. En ese pueblo van a encontrar hojarasquín del monte, en ese pueblo van a encontrar brujas, en ese pueblo van a encontrar inclusive a Gardel.
Porque también hay algo allí, es como es una apuesta por recuperar un montón de asuntos propios de nuestra memoria, no solamente de nuestra memoria, digamos, desde lo que se cuenta, desde lo que se escribe, también desde lo que se escucha. Y nosotros aquí tenemos una relación muy bonita con muchas músicas, entre ellas, obviamente, el tango. Entonces, hasta eso cruza el imaginario del libro. Es muy interesante que en el libro se encuentran una cantidad de cosas, así como en la ciudad encontramos las famosas leyendas urbanas, que todo el mundo da como ciertas, que todo el mundo cree haber tenido un primo, un tío que fue protagonista y que jura que estuvo ahí y que se las cuentan igual, un poquitico deformadas de un sitio a otro, pero en esencia es la misma. Aquí también pasan una cantidad de historias. Es que este libro es de vértigo. Este libro nunca para porque en cada uno de los capítulos encontramos que hay aventura tras aventura tras aventura. Ella les contó que en la primera del duende, él tiene una pelea casi que a muerte con un duende, que es un personaje, un enanito muy parecido a los gnomos o a los leprechaun o a esos de otras mitologías, que se roba a la hermanita y él la rescata en una aventura heroica, y ahí está muy bien narrado. Por ejemplo, tiene otra aventura, contanos un poquitico, sin spoiler demasiado, de cuando los muchachitos se los roban a la Madre Monte, que se van, que desobedecen y se van. Lo que pasa es que los niños están matados escuchando historias que les cuentan en la casa y les hablan mucho de unas lucecitas que se ven en el monte, y les tienen dicho que esas lucecitas que se ven en el monte son huacas. Entonces, es la fascinación de los niños con esas luces que empiezan a ver en el monte hace que un día por la mañana, después de los traguitos, se vuelan de la casa a buscar el origen de las luces y arrancan a seguir el trayecto de una quebrada. Lo que termina pasando por allá es que se van a encontrar con la Madre Monte. Muchas de esas historias también tenían un carácter, digamos, de moralizador muy grande, porque se castigaba al que no le hacía caso a papá y mamá, se castigaba al que deforestaba, se castigaba al que no cuidaba el recurso natural. Entonces ahí lo que van a encontrar es justamente eso, un grupo de niños que se fueron, no hicieron caso y por allá les pasó cacho, como decimos nosotros aquí coloquialmente. Y es que sin pretender ser un libro moralista, ni ser una fábula que pretende enseñar el buen comportamiento, ese está ahí en cada una de las acciones de los personajes. Por eso este libro es aleccionador, porque a medida que nos cuenta historias bien atravesadas, llenas de aventuras, llenas de movimiento, donde los personajes nunca están quietos, se van desprendiendo una serie de enseñanzas que para los muchachos jóvenes son muy interesantes. Está, por ejemplo, la obediencia bien entendida. Hay un gran y fortísimo mensaje ecológico que está implícito en todas las acciones de los personajes. Y hay otra cosa muy interesante, en la narrativa antioqueña que habla del cuadro de costumbres, casi nunca se toca la religión ni se tocan los curas eran intocables porque es que nada más peligroso que una maldición de cura. Pero aquí hay un personajón que yo creo que vale realmente la pena explorar para nuevas aventuras literarias, que es el padre. ¿Cómo es que llama el padre? Padre Tulio. El padre Tulio Posada Restrepo. Es un personajón, porque es que la gran mayoría, cuando usted lea Carrasquilla, F. Gómez, ellos son antiguos y ellos respetan demasiado a los curas, porque es que meterse con un cura es meterse con todo el santoral y es meterse con toda la tropa de los ángeles custodios, y eso es una cosa muy complicada. Pero este autor vulnera la imagen del cura, porque sin moralizarlo, sin decir que era malo o bueno, nos pinta una cantidad de características de este cura. Es un cura que tiene un pacto con el diablo. Eso es un personaje. Bueno, hablarnos un poquitico más de este personaje, que yo creo que se merece un capítulo aparte en la próxima novela o en la próxima colección de cuentos. Sí. A ver, el padre Tulio Posada Restrepo es mitad marinillo y mitad andino. Y cuando empieza la descripción del personaje en el libro, se dice que el padre es muy consciente de que hay jurisdicciones en las que su jefe de arriba no tiene potestad y que por eso tiene que acudir a otros allegados que tiene más abajo. Entonces, de primerazo, obviamente, un personaje como estos es el vehículo con el que se introduce el bien en un pueblo. No es muy esperable que por ahí mismo, por ese mismo vehículo, también entre el mal o entre la malicia.
Hay un montón de historias alrededor del padre, pero hay una gran cantidad de feligresas y de feligreses en el pueblo que justifican las historias, porque es que qué pecado del padre fue poseído por un espíritu burlón que por las noches suplanta su identidad. Y cuando ven al padre que está por ahí de carriel y de sombrero, ya saben que ese día va a ir a beber, va a apostar. Hay una parte inclusive donde se dice que el padre es un padre bastante devoto, tan devoto es el padre que los fines de semana que hay puente cierra la iglesia y se va para donde la familia que tiene por ahí escondida en otro pueblo. Y cosas por el estilo, y con ese tipo de, pues, con ese personaje convive el pueblo. Ese personaje tiene un grupo de oración, pero en ese mismo lugar en donde sesiona el grupo de oración por las tardes, que es el grupo de oración de las adoloridas, en las noches lee las cartas, lee el tabaco, y inclusive también allí imparte ciertas enseñanzas que también hacen parte de un par de cuentos. Se le roban unos rezos para volverse invisibles a un par de enamorados y el rezo no sale como quiere. Hay un error de cálculos ahí. La magia obra, pero no obra de la manera que estaban esperando. De hecho, él está por ahí en remojo en otros cuentos, porque es que, a ver, esta colección tiene 10 cuentos, pero ya viene en camino otra que es basada en narraciones que tienen como su base hipotextual letras de tangos. Y viene otra que se llama Contame un tango. Y viene otra que se llama Otra Turega de Enaro, que son otros 10 cuentos de otros 10 personajes que o bien se tocaron aquí por encimita o se dejaron de tocar. Ejemplo, va a aparecer un culebrero. Ese culebrero tiene un origen que nadie se lo imaginaba. Hay una mina abandonada donde habita una bruja y ese tipo de elementos que también siguen siendo muy presentes en la tradición oral de nuestros pueblos van a estar también aquí reflejados en una segunda y en una tercera entrega. Siempre se ha dicho que una de las grandes estrategias del diablo es hacerle creer a la gente que no existe para poder tener poder. Este cura hace lo mismo, es tan conchudo que cuando lo ven con mujeres o cuando lo ven jugando a los dados o cuando lo ven bebiendo, dice que es que un duende o que un brujo o que una aparición lo suplanta para hacerle coger mala fama ante el pueblo. Y él está donde su novia o donde sus novias. Es un personajón y lo recomiendo, pero vale realmente la pena. Hay un cuento también muy interesante cuando él hablaba ahorita de Gardel, me llama mucho la atención porque es que Gardel domina el imaginario de la tradición oral antioqueña. Gardel se mató, era el cantante más importante de tangos de la época, era un grandísimo artista, compositor, cantante, actor de cine, grandísimo, y en 1935, háganle cuentas, se mató en un accidente de aviación en el Olaya Herrera que todavía está llena de leyendas porque sobre Gardel no sabemos mucho, no sabemos dónde nació. Hay leyendas que dicen que no se murió en ese accidente, sino que se fue a vivir a Guarne. Y hay libros enteros escritos con eso. Lo mismo que dicen de Michael Jackson, lo mismo que dicen de Elvis Presley, de Pablo Escobar, que se hicieron los muertos para poder escapar de este mundo, y lo mismo pasó con Gardel. Pero en este libro se recupera, cuando estos protagonistas están en una cantina, se recupera un concepto muy importante del imaginario antioqueño, que es deshacer los pasos. Cuando uno se está muriendo, deshace los pasos. Y hay un cuento muy interesante que quiero que nos hables algo de ese cuento en esa cantina sobre Carlos Gardel, que es un bellísimo cuento. Ese cuento se llama No me muevan ese sombrero. Entonces, palabras más, palabras menos, hay 3 borrachos bebiendo en una cantina y suena una canción que los pone a cantar a todos. Y en esas va entrando un personaje mucho más alto que ellos, de gabán y con un sombrero. Entonces hasta por la altura saben que no es de por aquí. ¿Y ese cliente de dónde era? Se sentó por ahí en la parte de atrás. Se valió un guaro de cuenta de nosotros. Entonces se les llevan el guaro. ¿Cómo está, amigo? Usted no es de por acá. Bien pueda, usted va de cuenta de la casa. Y arrancan a poner tangos en la cantina y se empiezan a dar cuenta que el que acabó de llegar canta mejor que todo el mundo.
Y en esos días y venires, esta gente termina de emborrachar cuando caen en cuenta, ve, ¿será que el que llegó y está por aquí atrás le provocará alguna cosita? Voltean a ver y ya no hay nadie. Durante todo ese tiempo han estado sonando varios tangos, que voy a un pedazo que ya es mucho de creación literaria. Para hacer ese cuento y lograr la verosimilitud de la historia, o sea, que lo están leyendo y la gente diga, uy, ve, sí, esto está ambientado en la época, esto parece que sí fue, o sea, que le quede inclusive a la gente la sensación de ver y que esto fue cierto y que no. Me tocó empezar a buscar cuál era la denominación de las monedas que se usaban antes de 1935 en las rocolas para hacerlas funcionar y cuáles eran los tangos que se estaban escuchando por esa época en las rocolas. La cosa es que el personaje se va y deja el sombrero. Y deja el sombrero, entonces todo el mundo es como, ve, ¿ese sombrero qué? Al otro día, cuando amanece, llega al pueblo la noticia de que se mató Gardel. Entonces los tres borrachos ya pasando guayabo arrancan atarcados como un montón de gente que de pronto la han espantado cuando están haciendo pasos las personas y vienen a darse cuentas que los espantaron al otro día cuando se dan cuenta que es que hubo un muerto cercano. Eso es básicamente lo que pasa con No me muevan ese sombrero. A raíz de eso se funda la primera cantina tanguera del pueblo, que se llama La Última de Gardel. En la literatura antioqueña hubo una ruptura muy interesante en 1890 cuando Tomás Carrasquilla hace un cuento que se llama Simón el Mago. Simón el Mago hace un planteamiento que es las aventuras de un niño, pero hace una propuesta muy interesante, que es por primera vez poner como texto la forma como habla el niño, es decir, incorporar la oralidad de ese muchachito a la literatura y volver a la literatura, tratando de hacerla legible y tratando de hacerla que llegue a los lectores y permitiendo que avance la acción a medida que el niño habla. Yo veo mucho de estos elementos de la oralidad, de tomar la forma como conversan las personas en esta colección de cuentos. ¿Por qué te decidiste hacer esa estrategia en vez de hacer un proceso básicamente narrativo, sino también que avance a través de los diálogos y el lenguaje? Bueno, la intención desde la parte del léxico también tenía que ver con esa recuperación de un montón de vocablos que entraron en desuso, en tanto desuso que ya ni siquiera se conocen. Eso sí tuvo que ser con libros abiertos de antioqueñismos y empezar a armar los discursos de los personajes. Las primeras personas que escucharon algunos de los cuentos de Enaro hace ya ratico me decían, pues que uno queda sin entender qué es lo que dicen esos personajes a veces. Vos deberías de hacerle a eso un glosario. Al final del libro encuentran un glosario de antioqueñismos, de todas esas variaciones lexicales que son muy propias y han sido muy propias de nosotros acá en esta región. No decir que es que somos mal hablados, no, es que tenemos una manera particular de hablar, cada territorio la tiene. Entonces el libro también tiene ese componente que sirve como de, no digamos, para uno empezar aquí a hablar, pues, ay, ve, va a caer un aguacero, va a caer agua, Dios misericordia, porque la gente tampoco le va a entender a uno muchas veces a qué se refiere un dicho como esos. O es que esto es tan duro que no le entra ni la magnífica. Uno de decir eso le toca sentarse, venga, lo que pasa es que la magnífica era esto. Pero sí como para que las personas que se acerquen al libro con nuestra contemporaneidad lexical, también tengan idea de, en otro momento, en nuestra historia, en nuestro territorio, se habló de esta y de esta forma. Es más, hay lugares donde uno todavía va y hablan así. Entonces, también es una manera de acercar a ese tipo de memoria a quien lea el libro. Desde el punto de vista, ya nos explicó lo que él piensa y maneja sobre el lenguaje de los protagonistas, pero no crean que es únicamente un libro de montañeras hablando como campesinos y hablando como gente antigua. El autor tiene una búsqueda literaria que lo lleva incluso a hacer unas metáforas
que en medio de su folclore y en medio de su coloquialismo pueden ser muy valiosas. ¿Va? Yo leo, por ejemplo, dos o tres que son exageraciones, pero muy hermosas. Dice, ellos fueron de los primeros que nacieron en este pueblo y asegura que su papá ayudó a cargar la tierra para hacer las montañas verdes que dan nombre al pequeño terruño. Miren eso. Es tan chicanero que dice que ayudaron a cargar la tierra para hacer las montañas verdes que dan nombre al terruño. Él se toma la licencia de hacer exageraciones bonitas dentro de lo literario. Ese duende decía unas groserías impresionantes, de las primeras que se dijeron por acá. Imagínense, ya se están inventando las groserías en este libro. Y lo dice y no se pone ni colorado, y es una bella metáfora. Llevaba corriendo como 2 horas. Era tan grande ese cementerio que las ánimas del purgatorio andaban en burros y ya estaba mamado. ¿Cómo haría ese cementerio? Se tiene confianza este señor para chicanear. La otra bien hermosa. Trabajó cogiendo café en una finca tan grande, que tenía luna propia. Es una hermosura de metáfora. De exageración, pues, porque más bien una hipérbole. Fue leñador estrujones, aplanó monte a palmadas y estuvo en la reunión donde se inventaron las 33 paradas del machete. Le fue tan bien y creció tanto que cuando volvió a la casa ya era mayor que todos los hermanos y que el papá y la mamá. Entonces mire que él se mete en su propia búsqueda de un lenguaje bello, de un lenguaje con una exageración poética que lo lleva a hacer un libro que va más allá de un lenguaje de los montañeros. Contame, muy interesante, porque el hombre, y sobre todo el antioqueño, siempre ha tenido unas ganas de tener poderes especiales. En este libro nos dan varios trucos para tener poderes. Contame algunos, contame lo de los escapularios rezados, contame lo del monicongo, para que ellos aprendan tiritos para llegar al superhombre. Por ejemplo, lo del escapulario rezado, no, son escapularios bendecidos al revés. Y eso hace parte de una receta que anteriormente se utilizaba supuestamente para que la gente se volviera invisible. Es en un cuento en donde hay un par de enamorados que están viviendo un amor imposible. La muchacha reza por la tardecita y hace brujería por la noche. Entonces ella le propone al enamorado, que es Enaro, le propone: venga, vamos a hacer esta pues. Vamos a conseguir corazón de gallina negra, vamos a conseguir 3 escapularios bendecidos al revés. Hacemos un mejor, usted pone uno, yo me pongo otro, y nos encontramos en el árbol más alto del cementerio. El problema es que la muchacha le entregó la carta al novio y el novio emborrachó. El novio vino a leer la carta como a los 60 años, porque la escondió también escondida en una secreta del carriel, que duró todo ese tiempo escondida, y él juró todo ese tiempo que la novia, que llamaba Rosita, se le había volado con otro o alguna cosa. Y ya, por ejemplo, lo del monicongo, alguien alguna vez que me leyó ese cuento en donde se habla del monicongo, me decía: eso puede ser peligroso porque entonces la gente va a coger los gatos negros para empezar a ensayar a ver si eso sí es verdad. Pues yo espero que eso no pase, hoy tampoco. Pero respondiendo a tu pregunta sobre lo de los poderes ultraterrenales y los objetos que los portan, resulta que es una versión muy extendida, que para coger un monicongo hay que irse a medianoche y estar al borde de una quebrada, poner a hervir una olla de agua y echar un gato negro vivo. El gato se pone a hervir y a lo que ya la carne queda blandita, entonces se empieza a desbaratar el gato y los huesitos se empiezan a tirar por el lado izquierdo. Miren que todo eso tiene hasta mucho sentido. Donde sea para el lado derecho no coge nada, pero como es para el lado izquierdo, ahí sí le va a parar a uno bola del diablo. Entonces empieza a tirar uno huesitos para aquí atrás del hombro izquierdo, y uno pregunta: ¿es este? Y nadie responde. Coge otro huesito y lo tira: ¿es este? Y nadie responde. Cuando uno coja el hueso que sí sirve para hacer el monicongo, hay una voz que le va a decir a uno: ese es. Como sucede con un montón de narraciones, pues si es una cosa muy grande la que se quiere lograr,
hay unas condiciones, casi siempre hay una y es, no vas a mirar para atrás. Entonces, en esta ocasión se cumple, a lo que la voz diga ese es, coja ese hueso y no vaya a mirar para atrás hasta que llegue a la casa. Ya en la casa se coge el huesito y uno se acaba de comer de pronto lo que se ha quedado por ahí pegado, de manera que el huesito quede pelado. Uno lo envuelve en trapos y lo mete en el carriel. Todos los días, entre las 5 y las 6 de la tarde, hay que darle alimento al hueso. ¿Y qué come? Alfileres. Entonces todos los días échale el cuidado. No le vaya a poner a aguantar hambre. Y ese se va a convertir en su monicongo. Eso es lo que usaban los ayudados en el carriel. ¿Y para qué lo usaba un ayudado? Para no perder en el juego, para no perder en el amor, para que no lo fueran a coger a mansalva. Esta gente inclusive juraba que se podía convertir en marrano, se podía convertir en perro, se podía convertir en mata de plátano. Y de eso también se habla en ese libro. Inclusive hubo uno que se convirtió en mata de plátano y para revertir el efecto, pues tenía que decir un rezo, pero no cayó en cuenta que las matas de plátano no tienen boca. Entonces quedó convertido en mata de plátano. Es muy hermoso y hay una cosa interesante. Daniel no pretende inventarse nada en este libro. Simplemente él recoge una tradición muy larga, porque por ejemplo el cuento del monicongo, que otros lo llaman hueso de gato negro, otros lo llaman también el hueso del diablo. Están otros autores, está en Adén López Gómez, están muchas cosas, incluso puede ser hasta más complejo, porque en uno de los rituales típicos del monicongo, la olla con que se hacía el hervido tenía que ser robada de sacristía. Si no era una olla robada de sacristía, no servía. Y la leña tenía que ser con bancas robadas de iglesia, para poderlas quemar y hacer el ritual del diablo, y si no, no servía. Y tenía que ser un Viernes Santo para que funcionara el monicongo. Entonces mire que es una cosa muy compleja, pero más fácil estudia uno y se gradúa, porque hacer estos pactos con el diablo están como complicados. Otra cosa para rescatar de este libro es que además de todo lo que están escuchando de leyendas, de mitos, de brujos y de cosas, hay cuentos muy eficaces de género. Por ejemplo, hay un cuento de terror que es aterrador, el de la bruja. Es un libro, un cuento aterrador con un final muy interesante, porque abre unas posibilidades infinitas, porque la bruja o el cuerpo que está ahí, que nos quedan unas dudas grandes, termina aferrado a un libro de magia. Y es impresionante como él lo pinta. Ese cuento produce terror, o sea, es eficaz como narrador. Y por ejemplo los cuentos de amor son hermosos. El que les narró ahorita de la muchacha que trata de hacer un embrujo y un sortilegio de amor para volverse invisible y para escaparse con su novio ante la prohibición de ese amor imposible. Ella hace también el hechizo que se quede imposible, y como el man se emborracha, que se quede invisible, y como el novio se emborracha y no llega, la vieja queda en el limbo, la vieja queda flotando en el aire de los enamorados, la vieja queda por el resto de la eternidad invisible, flotando, muriéndose de amor. Es un cuento de amor precioso. Vendría siendo como un Orfeo montañero. Bueno, y otra cosa muy interesante que también se recupera en la literatura clásica antioqueña. Por ejemplo, en La diestra de Dios Padre de Carrasquilla, Peralta, el protagonista, tiene un enfrentamiento con el diablo, con la muerte. Y como es tan avispado y como es de tanto recurso, el hombre logra derrotar a la muerte y la tira por un rincón. Ustedes no se imaginan la historia que tiene este hombre aquí, con una cosa que llama el Putas de Monteverde, que es como una variante local del Putas de Aguadas, donde el man se enfrenta a tres duelos con el diablo. Eso es una novela de aventuras. ¿Qué nos contás sin adelantarnos mucho de ese cuento? Bueno, la mayoría de las exageraciones que Emilio estaba compartiendo ahora hacen parte de la descripción y de la narración de ese cuento. El Putas de Monteverde es mi abuelito. Y cuando yo estaba peladito, yo tenía varios héroes de infancia. Papito era uno, los manes de Kiss eran otro, y Goku. De todos esos, pues el único que tenía cerquita pues era Papito. Entonces era el que más, o sea, la admiración por él era muy, muy tremenda. Y él se sentaba a contarle a uno historias
vea, aparte de la exageración, de esa oralidad profusa, la manera, los gestos y de los elementos que se armaba literalmente para contar la historia, papito sacaba una peinilla y se la ponía aquí en las piernas. Usted sabe esta espada, ¿de quién es? Esta espada le perteneció al general Vázquez Cobo en la guerra de los 1000 días y que y arrancaba y llegó donde mí. Y entonces yo con esta espada, vea la que hice un día, y ahí me empezó a contar un montón de historias de papito metido en el monte peleando con marranos negros, con perros negros, con gallinazo blanco, porque como el gallinazo es negro de por sí, entonces para que el gallinazo fuera raro y distinto y si diera miedo, entonces tenía que ser un gallinazo clarito. En una de esas me contó que yendo a marcar donde una novia le salió una calavera y lo estuvo persiguiendo todo un día, toda una noche. Entonces yo le preguntaba, papito, pero pues ese cementerio muy grande, toda la noche corriendo y nunca llegó a salir. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que yo recordando y guardando todo este tiempo, ya luego las puse en estas líneas. Entonces el Putas de Monteverde viene siendo casi que una recolección de varias de las que él me contó. Y sí, ese era el personaje que en mi casa ya había ido y venido varias veces, había visto el diablo a los ojos y pues por extensión nos había salvado a todos. Entonces esta vez como directamente el homenaje a él es ese, y el de Mamitas, el del duende. Muy interesante porque a los que crecimos en pueblos nos tocó una figura muy rara que los de ciudad casi no conocen, que es el animero. El animero es aquella persona que les da un descanso a las ánimas del purgatorio en la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre, ¿cierto? Y él sale, y los que creen en la leyenda dicen que lo ven caminar por todo el pueblo, tocando la campana y haciéndole oraciones, y la gente le deja comida a las ánimas, y para que las ánimas tengan un poquitico de descanso porque están sufriendo mucho en el purgatorio. Aquí hay un planteamiento muy interesante porque el animero normalmente es un señor, es un hombre que generalmente no es ni el más sano ni el más buena persona del pueblo, pero tiene un poder especial. Yo no sé si presionado por la igualdad de género a este hombre le da por meter una animera y la vieja comete todas las torpezas del mundo y se le salen las ánimas del purgatorio del manejo. Y hay una revolución que eso parece la primera línea, hermano. No, lo que pasa es que, o sea, lo que vos dice Emilio, así hay un montón de fórmulas que se repiten en esos cuentos y hacen parte de nuestra oralidad, pero de vez en cuando es muy bueno jugarle también como a la sorpresa en medio de esas fórmulas que se están repitiendo. Cuando yo iba a hacer el cuento del animero, obviamente yo tenía muchas ganas de meter el animero en esa primera tanda de los cuentos de Enaru, pero me puse a ver dentro de esa tradición, a ver en cuántos pueblos había animera y no es algo muy común. Entonces listo, ve, en Monteverde pasa tanta cosa rara que inclusive va a haber una animera. Pero que entonces el padre Tulio y don Alcides, que es el animero que viene a entregar, dicen, vea, el animero que reciba tiene que ser un hombre muy correcto, buen marido, que no sea bebedor, que no sea mujeriego, que sea buen papá. Y arrancaron a buscar entre los hombres del pueblo y de esos no había. Entonces, ¿qué dijo don Alcides? Está padre, a usted le va a parecer esto muy descabellado, pues yo propongo a la señora que dirige el grupo de oración de las Dolorosas. Entonces se llevan a la señora. Vea, la señora arma su bando, porque inclusive se habla de un bando y es el primer día que ella va a sacar las ánimas y que el animero las va a sacar las ánimas, lleva al bando y se presenta. Si yo fuera el animero, yo Daniel Botero García, soy el animero, vengo por ustedes, vamos a salir ya, nos encontramos aquí a tal hora porque yo las voy a entrar. Y como hay variaciones, en algunas el animero se va con todas y las vuelve y las trae, pero haga de cuenta cuando uno lo mandan con un grupo de primaria, entonces son todos los estudiantes detrás del profe. Pero también hay otras en donde él simplemente, el animero lleva las ánimas hasta cierta parte y ya cada ánima va a su casa.
visita a sus deudos y se devuelve después. Pero constantemente tiene que estarles tocando la campana para que las ánimas se acuerden dónde está el animero y así las pueda reunir y volverlas a llevar. Y esa señora es al pie de la letra con todo lo que le dijeron. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, tengo que irle rezando, ya me están contestando. O sea que si vienen detrás, vienen detrás. Cuando llega la hora de recoger las ánimas, se encuentra en el punto donde les dijo que se encontraba con ellas, las lleva al cementerio, cuando cae en cuenta que no llevó campana. Entonces las sacó y las embolató. Entonces Monteverde no tiene ánimas. Es el único pueblo que no tiene ánimas del purgatorio que hagan favores. Y es debido a esa historia. Bueno, ya para terminar, como ustedes, cuando uno conoce a Daniel, uno piensa que es un cantante de rock pesado, de rock diabólico. Y mentiras, que es un cantante de música popular, hace música folclórica antioqueña colombiana, trovas, coplas, música parrandera, pues muy contrario a lo que, además de que es un gran amante del rock pesado. En el libro es un libro completamente musical. La cadencia, cuando se está leyendo estos cuentos, son muy musicales por el lenguaje que utilizan, por la forma de los diálogos, pero también al principio y al final de cada capítulo tienen unas coplas muy ingeniosas que tienen que ver con lo que se va a tratar o lo que se trató en el capítulo. Ese es un estilo que le copiaste a algún autor. ¿Qué te motivó para hacerlo? ¿Por qué se te salió esa vena musical en el cuento? Pues a ver, no, lo de la rima y el versito y esa cadencia musical que vos decís, yo creo que todo el mundo recuerda que cuando uno estaba en el colegio, en primaria, aprendiendo a leer y a escribir era punta de rimas. Entonces uno se aprendía las combinaciones de las letras y cómo sonaba mamá mi mamá, porque mi mamá me llama, su mamá mi mamá. Y ese tipo de construcciones que uno empezaba a recitar. Así que de cierta manera el acercamiento de nosotros al lenguaje en esos primeros años escolares fue muy lírico. Entonces eso lo convocaba a uno, llegaba la profe, tiraba una copla, una cancioncita, a uno se le quedaba eso, entonces uno le quedaba callado y uno empezaba a escuchar a ver qué era lo que la profe iba a decir. Resulta que Enaro hace eso para convocar a los niños del pueblo, a los que están alrededor de la casa de él. Él tiene la guitarra y de eso el primer texto que hay en el libro se llama Ya sacó guitarra, porque ya Enaro llega, se sienta en la mecedora, se come una parvita con un chocolate, saca la guitarra y arranca a hacer trovitas, a hacer unas coplas, y los muchachitos que están jugando alrededor empiezan a soltar lo que tienen en las manos y arrancan a conglomerarse alrededor de Enaro. Cuando ya él tiene su público, él empieza. Entonces, entre cuento y cuento, tira la copla. Como se está enfrentando a niños que ya no creen en muchas cosas y se las están poniendo en duda, él saca las evidencias de lo que está contando del Carriel. Cuando habla, por ejemplo, de la historia del duende, no me cree, vea el mechón de pelo del duende, y saca un mechón de pelo rojo con un escapulario de la Virgen del Carmen envuelto en 3 nudos. Y así constantemente él juega con eso, con lo que tiene el Carriel, con la trova, con la guitarra, y así mantiene el público entretenido. Yo normalmente en promedio leo un libro por semana durante todo el año. Tengo un ritmo de lectura bueno, estimulado por los estudios y por el interés personal, pero les confieso que hacía mucho tiempo no me encarretaba tanto con un libro, porque es un libro que cada capítulo es un universo distinto, está muy bien contado y genera risa, genera una apropiación de la anécdota, que usted como que recuerda cosas que no ha vivido, pero que sabe que están ahí en alguna parte del cerebro, que están en alguna parte de la conciencia, en alguna parte de la memoria que heredamos de los ancestros. Y es un libro muy agradable, es un libro muy bien contado. Y tengo 3 recomendaciones para el autor. La primera, explore ese universo que creó de Monteverde. Vale la pena crear su Macondo antioqueño. Lo segundo, explore esos personajes que logramos detectar ahí. Tiene un protagonista que es muy fuerte, que es Enaro, y tiene una promesa de antagonista, que es ese padre Tulio, que es una maravilla. Y tercero, este libro me di cuenta de una cosa, y es que permite ser muy bien escuchado.
además de leérmelo, yo lo tengo en archivo y me puse a escucharlo en el lector del computador, y cuando usted lo escucha, ese ritmo y esa cadencia musical que tiene el texto lo hace muy agradable. Entonces una buena propuesta es que este libro también se fuera próximamente a conseguir en audiolibro. Eso es lo que tenía para contarles. Me parece un libro muy recomendado. Yo creo que lo pueden conseguir, no sé si lo trajeron para venderlo aquí, pero lo consiguen aquí en la Universidad de Envigado. Aquí, si alguien tiene interés en conseguir el libro en el pabellón de las universidades, aquí derecho. Y como el libro de Culebrero, bueno, bonito y barato. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario? ¿Alguno de ustedes quiere participar? ¿Tienen algo que quiera que ampliemos? La charla empieza de una manera muy interesante, destacando que antropológicamente tenemos una necesidad de escuchar historias, ¿cierto? Al mismo tiempo dice, pero esa necesidad no se ve satisfecha porque se nos acabaron los que cuentan historias y los que quieren escuchar las historias. Hay una mitología nueva para las nuevas generaciones, porque yo me reconozco en todas las historias, todas las conozco por mi familia, pero ¿qué se está contando ahora? ¿Hay o no historias nuevas? Digo que sí hay historias nuevas, pero ya están cruzadas por otros imaginarios que no son propiamente el que hubo por acá. Entonces, desde ese punto de vista, como ya venimos, o sea, las generaciones que yo tengo en las aulas, por ejemplo, ya vienen de un olvido que ni es consciente. O sea, ellos no saben qué olvidar, porque hace muchos años se dejaron de contar un montón de cosas. Entonces ya esto está volviendo a entrarles en código de novedad. Uy, ¿cómo así ves que eso se contaba? Entonces, ¿qué hace uno ahí? La invitación. En su casa debe haber alguien que también le cuenta una de estas. Vaya, averigüe. En este momento, por ejemplo, arriba en el colegio donde yo estoy, es un colegio donde todavía hay inclusive familias con tradición arriera. Entonces tengo a los pelados averiguando con los abuelos, con los tíos abuelos, a ver qué historias hay en esa casa todavía, para hacer una pequeña publicación que vea, que la comunidad donde yo estoy trabajando vea que sus historias están allí. Y son otros imaginarios los que cruzan ya las historias de los muchachos, porque inclusive yo me acuerdo cuando yo trabajaba en primaria, al niño que iba al baño solo ya no le daba miedo que le saliera la mano peluda del baño y no la niña del aro. Entonces los miedos, ya tenemos miedos exportados y miedos importados. Entonces sí hay otras historias. Inclusive es una posibilidad que tiene uno con los muchachos de vea eso que usted cuenta por allá, venga, adaptémoslo pues a este entorno. Cuente la misma historia, pero ya que no asuste por allá tan lejos, que asuste aquí en su tierra, que asuste acá en su barrio con elementos de ahora. Inclusive ya no lo he hecho mucho, pero uno les ponía películas a los muchachos. Y hasta los mismos géneros cinematográficos han ido evolucionando. Ya hay películas en donde toda la trama de horror funciona en una llamada grupal en Zoom. Y a usted no lo sacan de esa pantalla. Entonces uno parece otro que está en la reunión grupal en Zoom y ahí pasan cosas. Entonces yo digo que mostrarles esto como lo que ya hubo. Vea, conozca esto, que es que usted también es esta oralidad. Pero de esa misma manera invitarlos a que empiecen a narrar lo que ellos tienen. Porque inevitablemente nosotros somos narración y hay mucho pelado que encuentra en esas narraciones un camino muy interesante de vida. Gracias por venir. Esa oralidad, por ejemplo, lo que dices. Buenas tardes. Por ejemplo, lo que dices de los arrieros, que tienes a tus estudiantes investigando sobre los arrieros para que ellos cuenten, para que se enteren y cuenten. Cuando lo publicas tal cual ellos lo están contando, entonces sería como una información ahí informal, por decirlo de alguna manera, o lo convertirías en libro para que sea más de mejor representación. Más que yo tengo un club de literatura escolar que llama Aguas Literarias. Entonces, el insumo principal es la oralidad que los muchachos recogen con familia y en barrio.
se los llevan para clase, y cuando hacemos sesiones ellos empiezan a hacer el ejercicio de escribir. Pero entre taller y taller se sientan conmigo, venga, pulámosle aquí cositas. Entonces la semilla siempre va a ser una historia que le escucharon a alguien. Pero ya la que ellos entregan es algo que pasó por lo menos por 3 o 4 tallereos. Ya tenemos una primera edición que se llama La Yurá contada en cuentos y dibujos, pero fue con niños de primaria, y la de ahora es con pelados de bachillerato. Listo. Muchas gracias por la asistencia. Los invitamos Muchas a que gracias. vengan.